La religión se ha equivocado en este concepto mucho tiempo. El diablo está bajo tierra y Dios está arriba, por lo que nos hemos identificado más con el cielo, porque ahí está Dios. Mientras vivimos y estamos en la tierra, pero así la estamos destruyendo. Imagínense cómo cambiaría la percepción si decimos que la tierra es la diosa. Me pregunto cómo cambiaría nuestra manera de percibir la realidad. Estaríamos destruyendo a Dios tierra, a la diosa tierra, a la madre tierra. Entonces tenemos que entender cómo la identificación hace que una cosa se imponga sobre la otra. Y esto es lo que ha pasado. Ahí comienza el conflicto entre la ciencia y la religión, justamente. La ciencia y la religión. Antes, todo era religión, todo era creencia, todo era fe, por sobre la ciencia. Luego la ciencia toma la posta, entonces se transforma, la ciencia pasa adelante de este conflicto, se empieza a desarrollar a través del tiempo. Entonces hoy todo es ciencia. Entonces hay una lucha constante. Y esa lucha constante no es que esté fuera de nosotros, la ciencia y la religión. Lo objetivo y lo subjetivo está dentro de nosotros. Consciente, subconsciente. No está afuera la ciencia y la religión. Ese conflicto lo tenemos dentro de uno. Ese conflicto lo tenemos en la pareja. Entonces se trata de elegir una cosa sobre la otra. Se trata de quién está más desarrollado, más avanzado. Entonces eso significa que tenga la verdad. Entonces, la verdad tiene que ver con la identificación. ¿Quién somete a quién? ¿Esa es la verdad? ¿O la verdad es la totalidad de lo que es? Podemos vivir en un mundo objetivo como también subjetivo. Objetivamente tenemos, esta galaxia mide 100.000 millones de años, entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Objetivamente es eso. Y subjetivamente son esferas de luz en un espacio inmenso, oscuro. ¿Dónde está el objetivo de eso? ¿La vida es objetiva o es subjetiva? ¿O es las dos cosas? ¿Se trata de elegir una cosa sobre la otra? Eso tenemos que aprender a cuestionarnos. Se trata de elegir. Entonces aquí entramos en otro tema que requiere otro video. ¿Por qué elegimos? ¿Qué sensación nos da? ¿Acaso tenemos miedo? Y el conocimiento nos aporta una suerte de seguridad, por lo que tenemos que rápidamente identificarnos con un grupo. Eso lo podemos hablar otro día. Entonces, Tierra, cielo, es un mismo planeta, una misma esfera, una misma pelota que flota en el universo. No es ni cielo ni tierra, como ni yin ni yang. Improvisación y estructura. La música nos enseña eso. Hay una estructura, un ritmo, acordes, melodías, una armonía. Como también hay improvisación, hay silencio, hay pausa. Y eso es lo que hace rica a la música. Eso es el aprendizaje de la música. ¿Qué es la música? Frecuencias, sonidos, vibración. Igualmente que la vida misma, ¿verdad? Entonces pasamos a los hemisferios. El mismo cuerpo te enseña. No solo estamos divididos mentalmente, emocionalmente, también físicamente. Dividido cuando nos identificamos. Y unido cuando comprendemos la unidad y la totalidad. En tu propio cuerpo puedes entender que tienes un hemisferio izquierdo y otro derecho. El izquierdo maneja la parte derecha y la parte derecha del hemisferio, la
la parte izquierda del cuerpo. Una parte lógica, racional, científica, y una parte creativa, música, color, arte. ¿Se trata de elegir una sobre la otra? No podemos ser completos, no podemos aceptarnos y reconocernos que somos las dos partes. Alguien decía, para alcanzar el cielo más alto, se necesita ir a la tierra más profunda. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tú ves una planta y mientras más tenga raíces más grandes, más puede alcanzar el cielo más alto. ¿Qué pasa con nosotros? Que al elegir, cortamos la parte, las flores de la planta o cortamos la raíz. Entonces nunca crecemos. ¿Sí? Y el crecimiento es bidireccional. Cuando elegimos, decidimos y nos identificamos, dejamos de crecer. Nos condicionamos. Entonces, tenemos un hemisferio izquierdo y otro derecho. ¿Qué significa esto? Dos maneras de ser, dos maneras de actuar. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad que se ha desarrollado los últimos cientos de años, la parte lógica, racional. Por este motivo, el hombre más inteligente del mundo es el matemático, el científico. ¿Por qué no el músico? ¿Por qué no el espiritual? ¿Por qué no el emocional? ¿Se dan cuenta cómo está configurada la sociedad? Que se premia la inteligencia lógica, científica, objetiva, racional, numérica, estadística. El niño genio, porque ingresó a la universidad con 12 años. ¿Por qué? Entonces, como pueden ver, hay una tendencia en la sociedad a premiar la parte lógica, la parte científica, numérica. Entonces estamos dividiendo totalmente la inteligencia, estamos dejando de lado todas las demás inteligencias. La inteligencia física de un atleta, la inteligencia emocional de una persona que sabe relacionarse, la inteligencia mental, creativa, la inteligencia espiritual. El momento que nos identificamos, dejamos de ser. Porque nosotros somos una totalidad de espíritu, de mente, emociones, cuerpo. El momento que nos identificamos, dejamos de ser todo. Decimos, esto no existe. Solamente existe la parte mental, lógica, objetiva. Entonces, tenemos que aprender a ser completo. Identificar para no identificarse. Identificar cuáles son los elementos que nos dividen para no identificarnos con eso. Identificamos que somos hemisferio derecho o izquierdo, pues nos desidentificamos para ser completos. Entonces, si queremos pasar al siguiente nivel evolutivo, que es la conciencia holográfica, tenemos que aprender a observar todo. De ahí viene la palabra holos. Holos es de holográfico. Lo holográfico viene el holos, que es completo, que es esférico. No es lineal, es esférico. Entonces aprendemos a desidentificarnos de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Por lo tanto, tenemos una apertura a percibir otras corrientes de información. Entonces, tenemos que aprender a estar abiertos. ¿Cómo estamos abiertos? Desidentificándonos de lo que nosotros creemos, que damos por hecho en esta realidad. ¿Qué pasa? Que mucha gente se atrinchera su conocimiento porque teme dejarse llevar. Pero si tú entiendes que no se trata de dejarse llevar, porque no se trata de identificarse, solamente se trata de observar, desarrollar el observador consciente que todos tenemos, que es la atención, a través de la atención y desidentificación. Entonces no hay necesidad de tener miedo.
Se tiene miedo por inseguridad, por ignorancia. Cuando estás atento, cuando no te identificas, no hay necesidad de tener miedo. Entonces, si queremos pasar al siguiente nivel evolutivo en la conciencia del ser, tenemos que aprender a observar las cosas como son y no como creemos que son o nos dijeron que son.